Noelia Domingo, que pide salir en libertad. Sí, seguro que recuerdan su caso. Sembró el pánico en la Fundación Jiménez Díaz, donde mató a 3 personas. Y en 2021, estas imágenes que van a ver intentando atacar a 2 empleadas de un supermercado dieron la vuelta al país. Okay, mira, le va a agredir a la gente y todo. Había sido puesta en libertad del centro psiquiátrico y en plena calle con un cuchillo en mano intentaba apuñalar a esas 2 personas antes de ser reducida por los agentes de la policía. Ahora Noelia Domingo solicita la libertad bajo tratamiento ambulatorio y custodia familiar. ¿Qué os parece esta petición, Ángel Moya? Bueno, me parece que esto ya lo hemos visto antes, lamentablemente. Es decir, toda la compasión hacia una enferma, pero más compasión hacia las víctimas y sobre todo hacia las posibles víctimas en un futuro. Noelia Domingo mató a 3 personas en el 2003. Fue condenada a pasar años y décadas en un psiquiátrico. La dejaron en libertad antes de lo previsto porque decían que estaba estabilizada y, ojo, bajo custodia familiar. Fue en el 2021 y volvió a apuñalar a otras 2 personas e intentar matarlas, que salvaron su vida por los pelos, y los policías que hemos visto la acaban de reducir. La acabaron reduciendo, perdón. Y ahora vuelve de nuevo al juzgado de vigilancia penitenciaria, solo 3 años después de intentar matar a otras 2 personas. A pedir la libertad, ¿en serio? Enseguida pido más opiniones, me interesa mucho saber todo lo que tenéis que decir. Noelia Domingo fue condenada a 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Lleva 3 y ahora quiere volver a su casa. Argumenta que se encuentra estable. Fue en 2003 cuando Noelia Domingo atacó por primera vez. Estaba con el cuchillo dando a diestro y siniestro a todo el mundo que veía. Lo hizo en el hospital en el que trabajaba como doctora, donde apuñaló hasta 17 veces a 8 personas. 3 murieron. Estaba pasando consulta y sabían que tenía lo que tenía esquizofrenia. Salió absuelta de los cargos por homicidio tras comprobarse su esquizofrenia paranoide, aunque fue sentenciada a 25 años de internamiento psiquiátrico. Años más tarde salió a la calle tras sustituirse su condena por la custodia familiar y el tratamiento ambulatorio. Pero no sirvió de mucho porque volvió a sembrar el pánico en 2021 tras entrar con un cuchillo en un supermercado del Molar y atacar a sus trabajadores. Con el cuchillo en la mano, joder. Desde entonces cumple una condena de 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico, del que ahora pide salir bajo libertad vigilada. El temor de sus vecinos ya era palpable hace unos meses. Vosotros los vecinos teníais, digamos, cierto miedo, cierto pánico a encontrarla por aquí. Exacto, había muchas personas que no podían concebir cómo era de que la habían sacado después de ese suceso, que era algo asombroso. Domingo argumenta que se encuentra estable y que la enfermedad mental que padece se puede tratar y controlar con medicación. ¿Conseguirá la exdoctora el deseo de regresar en libertad a su pueblo? Bueno, entendemos que existe un grave riesgo si la ponen en libertad, pero ella también está, Isabel, en su derecho de solicitar ese permiso o no. Sí, hombre, ella está en el derecho incluso de proponerse como la futura presidenta de España, pero la realidad es otra. Efectivamente hay una condena, hay un antecedente que costó la vida de personas, precisamente porque, pues eso, había, qué pena, ¿no? Ya está recuperado. Bueno, aparte hubo un informe que además que fue gracias a él el que le sacaron a la calle. Pero es que os recuerdo que los apuñalamientos que ella realiza en el Molar es porque de repente una mañana se levanta y oye, siente que la vida no vale nada, la suya y la de los demás, así porque sí, y se suponía que estaba bajo la custodia, que estaba controlada y que no iba a pasar absolutamente nada. Esta señora no debe de salir de donde está, ya está. Está hablando Isabel Rábago de esas 2 tentativas de asesinato, cuando ataca a 2 empleadas en ese supermercado en el Molar. Lara Ferreiro, tú que eres psicóloga, pensando en las víctimas, va a volver a ocurrir exactamente lo mismo y os voy a explicar por qué. O sea, la esquizofrenia paranoide es que tú tienes, pues porque tengas estrés, porque de repente, bueno, cada 3-5 años tienes una crisis de brote psicótico y entonces tú sientes que te van a atacar los demás y entonces tú atacas. Y eso es cíclico porque muchas veces no se toma la medicación, porque, bueno, pues al final la enfermedad mental sí que tienes que convivir día a día. Por eso va a volver a ocurrir. Y las víctimas, el problema de todo esto es que hay una retraumatización. Es decir, ella no debe salir bajo ningún concepto
concepto de un hospital psiquiátrico o de una cárcel psiquiátrica, porque va a volver a ocurrir. Ya lo hemos visto a lo largo de todos estos años, porque al final son enfermos crónicos. Por eso es muy importante en este caso darle una buena medicación. Ella tiene ahora mismo la burbuja del hospital psiquiátrico en el que está, penitenciario, pero en el momento que vuelve a la calle, que es un estresor que le genera muchísima ansiedad y estrés, esos brotes vuelven a ocurrir. Enfermos por salud mental, con una correcta medicación, pueden hacer vida común. Claro, a ver, hay un mensaje de tranquilidad a la población. Solo el 3% de los enfermos mentales van a tener este tipo de sucesos de agredir a otras personas. No es habitual. Pero cuando ya hay una reincidencia, que ya lo hemos visto a lo largo de los años con Noelia, en este caso hay que proteger a la población. No debe en ningún momento salir de esa burbuja, porque si no lo va a volver a hacer, y luego toda la retraumatización de todas las víctimas, tanto las que mató como todos los familiares, porque va a volver a ocurrir. Por eso esto tiene que estar en manos de la justicia y no debe de ser. Pero aparte, de todas formas, tampoco hay ningún informe que descarte que no hay peligrosidad, ¿no? En Noelia Domingo, que es un poco lo que temen también sus vecinos, que regrese a ese pueblo, porque volvería además con su madre, que es octogenaria. Pero si es que no, me da igual. Tampoco trato con ningún Es que me da igual, es que estamos en julio del 2024 y el pacto al que llega ella para permanecer, porque fue un pacto que llega ella y su defensa para permanecer internada 33 años, fue en noviembre del 2023. ¿Me quieres decir tú a mí que desde noviembre del 2023 esto qué es? Entonces es un caso para estudiar, porque si de repente esa señora ya está bien. Pero ella ha exigido varios cambios en el tratamiento psicológico. Ella tiene derecho a pedir lo que quieras, pero a mí personalmente me ofende ni siquiera que se haya hecho esta petición. Y se puso hasta en huelga de hambre incluso y todo. Que ella desde su enfermedad mental sí que piensa que está bien, porque lo que ya, pero cariño, yo pero que no lo está, pero que yo digo ella cómo se siente. Ella se sentirá estrella, si quiere, con medicación muy controlada en esa burbuja penitenciaria. Ella cree que sí, pero bajo ningún concepto, ninguna circunstancia. Ella sí, pero su defensa. Pero estamos olvidando un factor que Isabel se está haciendo referencia a él, ¿no? Y ese abogado obviamente no lo paga ella, lo pagan sus familiares. A mí me da todavía más inquietud, ya no solo la enfermedad de Noelia y los arrebatos que tiene que cuestan vidas, sino que su familia, la vez anterior, dejaron que saliera en libertad para que se hiciera cargo de ella su madre, que tenía más de 80 años. Ya hemos visto lo que ha ocurrido. ¿Quién está respaldándola ahora para que vuelva a salir? ¿Y quién va a tener las narices, por no decir otra cosa, de hacerse cargo de esta persona? Es que ahora mismo no tiene custodia familiar de ningún tipo. Es decir, claro, ella pide libertad bajo custodia familiar. Eso es que se supone que si lo pide tiene que haber alguien que dice que se haga cargo. Bueno, pues la última persona fue su madre, 80 años, y tuvimos 2 personas apuñaladas a punto de perder la vida. Entonces, bueno, y lo siguiente es, ¿y qué juez es posible que determine que podía salir en libertad? Yo creo que ya a estas alturas ninguno, espero. Esperemos que hayan tomado nota todos los magistrados y que la tengan un ratito más en ese Es la petición de Noelia Domingo a esa sección de la Audiencia Provincial de Madrid.